Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal David BTDX. Voy a organizar la cámara por ahí. Ok, eh, bienvenidos de nuevo a mi canal David BTDX. Vamos a iniciar hoy con con el análisis previo al mercado. Inicialmente les cuento, para mí hoy es un día que voy a analizar muy bien antes de entrar. ¿Por qué? Porque yo tengo acá un Fair Value Gap en día que no fue respetado y un Order Block que no fue respetado. Entonces, a partir de este momento, aquí donde les estoy mostrando, mi tendencia principal es muy distinta o es incierta. Entonces, por eso en los análisis que les hice o que hice estos últimos 3 o 4 días, yo les decía, solamente hasta que manipulemos un máximo o un mínimo vamos a saber hacia dónde vamos. Porque por las condiciones propias del mercado no había un sesgo, un bias marcado desde el principio. Entonces, mmm, estamos ya casi que próximos a hacer un cambio de estructura en día. El día de ayer, a pesar de que fue bajista casi toda la mañana, terminó en un doji. Y el día de hoy que apenas empezó, no sé cómo va a terminar, pero todavía está en un doji. Entonces no hay un movimiento claro. Si nos vamos para el análisis de 60 minutos, vamos a darnos cuenta que básicamente llevamos desde el 7 de noviembre, o sea, hace 2 días, laterales. O sea, miren el día de ayer y compárenlo con ese 7 de noviembre. Acuérdense que cada línea punteada vertical es un día. Entonces miren este día y miren este y miren cómo va este. Miren este día, miren este día y compárenlo con este. Miren este, o sea, estos son días sanos, pero miren este, miren este. Aquí, por ejemplo, se ve más lateralizado, pero si uno mira desde el punto mínimo hasta el máximo, estamos hablando de 188 puntos en un corto periodo de tiempo. O sea, estamos hablando que esta es la vela que hizo el mínimo a las 10 de la mañana y que a las 4 de la tarde, o sea, en la sesión de la tarde se dio una muy buena oportunidad. Que yo no la tome, que yo no opere en la tarde. Pero si nos venimos a mirar, por ejemplo, el día de ayer, de aquí a acá hubo ciento y pico de puntos, 130 puntos, con una mecha muy grande y con una mecha muy grande, o sea, no terminó sólido nada, casi que si nos vamos a los sólidos son 60 puntos. La manipulación del máximo anterior se dio de una manera muy corta. Miren que yo les decía, yo quiero ver una manipulación más grande. Este punto se dio solo un momento, o sea, fue algo que no duró mayor cosa, que de hecho en este punto fue donde yo hice mi entrada. Entonces, tengo esa particularidad del día de hoy. Esa particularidad es que, obviamente, ustedes saben, yo siempre analizo el mercado. O sea, yo todos los días intento sentarme en la medida que pueda analizar. Pero vamos a ver. Obviamente, esto tiene una explicación.
Acuérdense que el mercado tiene explicación. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Reclamos de desempleo a las 8:30 de la mañana. Teníamos ayer un Powell hablando a las 9:15, lo tenemos hoy a las 2 de la tarde hablando. Entonces, desde el análisis que yo les hice el día lunes, les dije, percibo en el mercado una tensa calma. El mercado no quiere ir para ningún lado. Efectivamente, hoy estamos teniendo una disociación entre lo que quiere la Fed y los últimos días de la bolsa. Entonces la Fed quiere una contracción económica, hay unos retrocesos normales, pero vemos un mercado muy alcista durante un periodo de tiempo muy largo. Es más, si vamos a mirar cuántos días azules, o pues, mis velas son azules, pero pueden ser verdes, tenemos consecutivos, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 días ya cerrados consecutivos en azul. Y si nos vamos hasta enero, por aquí vemos una racha de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aquí vemos otra racha de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Casi que en el año, tenemos la racha alcista más grande que hemos tenido en todo el año. O sea, en ningún momento del año tuvimos 9 velas, 8 velas seguidas azules. 8 días azules, no los tuvimos. Entonces, cuando uno ve que la tendencia bajista se está dando más o menos con 5 velas, 4 velas, el pico se dio, pues quitando este doji, pero se dio más o menos con 5 velas también. Entonces, si tenemos que las rachas alcistas o los rallies alcistas para hacer después el retroceso, estamos hablando de 5 o 6 velas, 5 o 6 velas, aquí hallamos 8. Entonces ahí hay elementos externos que nos están diciendo, ahí, ojo, algo está pasando. Y los últimos 2 días muy lateralizados y extraños, sin respetar order blocks. Entonces esa disociación o esa diferencia o esa divergencia entre lo que busca la Fed y se espera que responda a la economía y lo que las empresas, ¿se acuerdan que yo trabajo en Nasdaq? Y el Nasdaq es reflejo de las 100 empresas tecnológicas, ¿cierto? Entonces, si esas 100 empresas tecnológicas están teniendo, las 100 empresas del indicador Nasdaq están teniendo esta respuesta y las 500 del Standard Poor's están teniendo una respuesta similar, entonces sí empieza a llamar mucho la atención y hace que el análisis uno diga, hey, ¿qué está pasando acá? ¿Qué puede estar afectando de manera tan importante eso? Entonces, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un dato a las 8:30 de la mañana de informe de desempleo. Entonces, como siempre les digo, ¿qué podemos esperar? Se espera que el forecast sea 18, 2,18. O sea, acuérdese que el forecast normalmente el mercado ya lo da por sentado. O sea, se espera que sea 2,18. Si el dato es 2,18, el mercado ya absorbió ese movimiento. ¿Qué es lo que el mercado no ha absorbido? Cualquier dato de manera importante afuera de ese forecast. Entonces, si el mercado, por ejemplo, reclamos de desempleo suben mucho, pueda decir cualquier cosa, va a decir suben a 236, 237, un dato así, 240, 228, o sea, un dato muy alto. La economía está mal, pero el mercado puede tomar este dato como un dato alcista. ¿Por qué lo puede tomar como un dato alcista? Porque está diciendo lo que ha hecho la Fed está dando resultados y está disminuyendo la oferta laboral. Y eso va a tener una incidencia directa en la inflación. ¿Por qué? Porque primero, si usted no tiene trabajo, gasta menos. Si consume menos, las empresas producen menos. Y si las empresas producen menos, despiden gente. Es un círculo vicioso que genera una contracción económica. Ese círculo que genera una contracción económica es lo que el mercado es lo que la Fed está buscando porque controla la inflación. Obviamente también controla la inflación porque al
la demanda de empleo ser más grande que la oferta, pues la inflación por costos de empleo son menores. Para nadie es un secreto que si usted hace algo que mucha gente hace y la oferta no es tanta de trabajo, pero la demanda sí, pues a usted le van a pagar menos. Si usted es súper especializado y tiene un un cargo y sabe hacer cosas que los demás no, pues en ese mismo término su pago será mucho mayor. Entonces, este dato es un dato importante. Yo por la sanidad de la gráfica esperaría un dato significativamente menor a 2,18. O sea, solamente por la sanidad de la gráfica. No estoy diciendo que se vaya a dar, no estoy diciendo que he hecho análisis sobre este dato, porque no lo he hecho. Simplemente he dicho por la sanidad del precio, para que la gráfica vuelva como un balance que nos beneficie a nosotros los traders. Yo esperaría un dato muy positivo para la economía. O sea, está hablando de un dato de 205 o 200.000 o 190 y pico. O sea, un dato muy negativo, muy bajo. O sea, que los reclamos de desempleo hayan bajado, lo que implica una mayor oferta laboral y que eso haga bajar de manera significativa las acciones. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es, no está teniendo la respuesta que la Fed esperaba a la economía. Y más aún un día donde Jerome Powell habla en la tarde. Entonces, yo estoy seguro que Jerome Powell ya sabe qué va a decir a las 2 de la tarde, pero después de un dato a las 8 de la mañana, a las 8:30 de la mañana, donde se diga que los reclamos por desempleo bajaron, pues eso va a ser algo para hablar en ese discurso y decir, hey, necesitamos controlar el desempleo, necesitamos aumentar la tasa de interés, necesitamos que la gente no consuma, necesitamos bajar ese consumo para que empiece a haber una contracción económica y disminuya la inflación. Entonces, por ese lado, vamos a ver qué pasa a las 8:30 de la mañana. Este dato es qué porcentaje de gente no está pagando su hipoteca. ¿Qué porcentaje de gente no está pagando su hipoteca? Normalmente en los Estados Unidos se habla entre 3 y 4%. Eh, creo que no vaya a tener un cambio muy importante. De hecho, está en amarillo, no es tan relevante. Yo les voy a ser muy honesto. Este está en amarillo, pero la subasta de bonos a 30 años para mí sí tiene un impacto, porque yo he visto que cuando subastan bonos le succionan muchos dólares al mercado. Cuando succionan esos dólares al mercado tiene un impacto en el dólar, y cuando tiene un impacto en el dólar, pues sabemos que tiene un impacto, digamos que inverso en, en la, en la gráfica de Nasdaq. Entonces, cuando se sacan a subasta bonos, lo que se está haciendo es absorbiendo dólares de la oferta de dólares. O sea, yo lo que estoy haciendo es sacando dólares del mercado. Cuando saco dólares aumento el valor de ese dólar porque obviamente hay menos oferta. Y cuando esa subasta de dólares, de bonos sale, normalmente sí tiene un impacto un poco más grande. O sea, al menos yo lo he visto en mi experiencia un poco más grande. Yo no sé por qué es tan amarillo. Pero, pues, muchachos, ellos saben más que yo. Pero yo a la 1 de la tarde igual no estoy operando, pero ténganlo en cuenta. A las 2 habla Jerome Powell, importantísimo. Ya saben, en YouTube, el canal de la Fed, ahí pueden ver todos los discursos de Jerome Powell. A veces, el discurso de ayer no lo fue, pero a veces es bastante interesante en una de tus pantallas tener a Jerome Powell, en la otra pantalla tener tu gráfico. Es bastante interesante. Entonces, hagan el ejercicio. Bueno, esto para el día de mañana, sentimiento del consumidor desde enero hasta hoy, como el acumulado del año, estaba en 63.8. Se espera que sea 63.7 el forecast. Eh, yo creería que con lo que se ha visto en la última semana, podría ser un poco más, pero normalmente, pues, o sea, yo no conozco cómo se hace esa construcción. Y no sé si con la gente que se hace,
estén enteradas de lo que está pasando y de que la economía va bien y que las acciones suben y que tal. Entonces, no sé. Expectativas preliminares de inflación. Este dato es muy importante. Inicialmente se esperaba un 3,2, después se subió a 3,8. ¿Y se acuerdan que cuando se subió a 3,8? Yo les dije, en noviembre y diciembre no va a bajar. Es imposible, porque en noviembre se viene el Black Friday, porque al gringo, al americano, le gusta mucho el tema pues, o sea, para ellos es un día muy importante, el día del Thanksgiving. Es un día que normalmente gastan y se adornan las casas y todo eso genera gasto. La gente viaja por Thanksgiving. Hay semana de receso en los colegios por Thanksgiving. Entonces es difícil que la inflación baje porque el gasto se aumenta. Y diciembre, pues para nadie es un misterio que diciembre se gasta. Entonces, esas expectativas acaban de subir a 4,2. Entonces ya decimos que las expectativas de la Fed aumentaron, obviamente impulsadas por una economía que sigue consumiendo. Sigue consumiendo. Si acá tenemos el dato, se los voy a mostrar. Aquí tenemos 2023, cómo se ha venido modificando. Como en septiembre se esperaba. Estos son mes tras mes, o sea, eso es como la inflación está mes tras mes. Aquí vemos estos niveles de la pandemia muy bajos y post pandemia cómo se empezaron a subir y cómo ya están llegando a niveles un poco más controlados. En mi opinión personal, niveles como abril 2020, marzo 2020, diciembre 2019, que estamos hablando de que inició la pandemia. Estos niveles, la verdad, para mí es complejo pensar que vamos a volver a llegar. Pero llegar a niveles más o menos por acá, de 3,2, 3,5, sí pueden ser niveles un poco más reales. Acá estamos en niveles de 2,9, o sea, no estamos tan lejos de poder llegar a estos niveles y poder decir, hey, podemos lograr esos niveles. A mí se me hace que para el otro año podemos ver niveles de 3,2. Enero, febrero y marzo son meses donde normalmente baja. Si vemos datos de enero, febrero de hace años, estamos hablando de datos de 2,3, 2,8, nada que ver con pandemia. Marzo 2,4, 2018, vemos datos de 2,8, 2,7, 2,9, repito, nada que ver con pandemia, 2,7, 2,7, 2,5, 2,4, nada que ver con pandemia. Entonces estos datos prepandemia le dicen a uno que es posible llegar en enero, febrero y marzo a valores cercanos a 3,2, 3,3, datos por ahí, por ahí. Entonces que ese primer trimestre pueden darle un empujón bajista a esa inflación y que esa inflación bajista permita, por ejemplo, que a partir del segundo semestre de 2024 se empiece a pensar en reducir tasas, ¿cierto? Entonces, bueno, para que tengamos en cuenta eso, es un poquito más largo de lo normal, pero el análisis hoy, como les digo, lo quiero hacer muy bien porque no me deja tranquilo el bias hoy. Por el lado del dólar, pues obviamente tenemos un comportamiento muy lateralizado desde el 7. Independiente de que si hay unos movimientos acá, pero vemos unos datos muy, muy lateralizados. ¿Qué vemos en esta gráfica? Vemos que este punto de 105,744, este punto de acá, es un punto que fue interesante 3 veces anterior. Muchos le dirán a esto hombro, cabeza, hombro, y tal la cosa, y que después de un hombro, cabeza, hombro viene una caída, y efectivamente se dio. Pero aquí, uno, dos, tres, 4 veces intentó romper, 5 intentó romper, se volvió y cuando rompió
también fue acá difícil, vino y otra vez acá. Entonces este punto, que sabemos que es un punto importante, pues puede marcar que en la ruptura confirma una tendencia alcista o la no ruptura confirme de pronto una tendencia bajista en el dólar. Eh, por el lado del MNQ o del micro Nasdaq, tenemos estos datos hasta acá y tenemos estos datos hasta acá. Mm, y tenemos que el BIPOC está en 15,355. Entonces yo me vengo para acá y 15,355. Tengo el BIPOC, prácticamente no se movió, estuvo muy lateralizado. Me vengo para acá, ahora sí, entramos a la gráfica, cambiamos el BIPOC, vengo para acá, vamos a ir cambiando de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y ustedes saben que yo la mido más en 5, pero básicamente el mínimo está por acá y el máximo está por acá. Ahorita la organizamos bien, pero, pero básicamente esa es nuestra estructura. ¿Qué vemos ahí en nuestra estructura de 60? Que tenemos el máximo anterior acá y que tenemos el mínimo anterior acá. Que tenemos el alto del dólar y el bajo del dólar y tenemos el BIPOC. Entonces, ¿qué observa uno acá? Sabiendo que el de día no me da un bias claro, no me da una tendencia o un sesgo claro, dadas las condiciones que les acabo de explicar. En esas condiciones, yo lo que tengo que hacer es ir a evaluar las manipulaciones de máximos y mínimos anteriores o de máximos y mínimos de Londres. Ya, pues sobre el tema de por qué aquí está así, ya lo hablamos en las noticias. Es una expectativa muy grande que genera, digamos que los datos que hay, es una expectativa muy grande sobre los datos económicos. Teníamos a Disney esta semana, teníamos mucha información también importante mm, para, para la economía y los dos discursos de Jerome Powell. Me vengo para 15 minutos. 15 minutos ya sí puedo coger el dato de 3 a 6 de la mañana y organizarlo bien. Entonces acá tengo este dato y acá tengo este otro dato. Bueno, qué pena, estaba saludando a mi pequeño que se levantó. Entonces, mmm, sigamos con lo que íbamos. Entonces ya marcamos el máximo y el mínimo de Londres y vemos que no hay una manipulación todavía. Vemos que la manipulación del máximo del mínimo tampoco se ha dado. Entonces yo pues simplemente no entro a buscar estructuras ni nada de eso. ¿Se acuerdan esa entrada que les dije ayer que había hecho muy grande pues en la simulada? Básicamente lo que yo estaba hablando era esto. Algún punto que me marcara en 60 minutos un rechazo y entrar sin confirmación. En este caso se dio, pero la verdad cuando hago el backtesting es bastante arriesgado y sobre todo en estos últimos días que no ha habido un bias claro. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos? Tenemos que como no hay bias, hasta que no encontremos manipulación de algún punto de interés, no hay entrada. Que el día de hoy mi entrada debe ser muy precisa, o si no, no entro. Y que como tengo esta noticia
a las 8:30 de la mañana tengo que esperar que esa noticia se dé para ver qué es lo que quiere hacer el mercado. Esa noticia impactará si quiere seguir esa tendencia, si por fin me rompe este punto acá, que no me lo ha querido romper hace mucho rato. O sea, estamos hablando que este fue el máximo del día anterior, que vino y me lo manipuló y siguió, pero que no me rompió y no me hizo un movimiento fuerte, que se devolvió y no me ha querido manipular. Entonces, el dato de las 8:30 yo creo que puede ser muy importante si quiere venir y subir o si quiere venir y bajar. Pero esperemos a ver qué pasa. Que tengan muy buen día, muy buen trading, mucho cuidado el día de hoy, mucha prudencia. Si no se sienten tranquilos con su trade, simplemente no lo hagan. Ustedes no tienen la obligación de hacer ningún trade. Entonces, si no se sienten tranquilos, no lo hagan. Miren, por ejemplo, acá, antes de cerrar, un movimiento que uno sabe, que, en el cual hubo una manipulación del mercado. ¿Por qué uno sabe que hay una manipulación del mercado? Miren, yo por qué marco en 5 minutos los máximos y los mínimos de Londres. Si vieron que en 15 no se veía esa, pues no vi esa mecha. Entonces, estos datos, muchachos, casi que cada vela de un fair value gap. O sea, estos momentos tan rápidos, cuando uno sabe que además no hay un volumen importante. Entonces, 1, 2, 3, 4. Casi que cada vela deja un fair value gap. Entonces ahí es donde uno sabe que el movimiento va a venir, pues es probable que venga y haga esto otra vez, porque tiene que cubrir este fair value gap, porque son movimientos donde se dieron demasiado rápido por manipulaciones del mercado, por órdenes. Estas manipulaciones, obviamente, entre 3 y 6 de la mañana eso lo marcamos. Ese tiempo lo marcamos porque son tiempos de manipulación en Londres muy interesantes. Entonces, miren cómo se dan los movimientos de rápidos. Londres hoy. ¿Cómo estuvo Londres hoy? Londres hoy estuvo con 41 puntos. Recuerden que ayer estuvo con 30, pero sigue siendo menos de lo que es Londres normalmente. Que tengan muy buen día y muy buen trading.